Hola a todos y muy buenos días. Bienvenidos al webinar de hoy sobre Microsoft Fabric. Mi nombre es Encarna Alcalá y nos acompañará como ponente en el día de hoy mi compañero Enrique Bernat, que es el responsable de la línea de data. Como comentaba, hablaremos sobre Microsoft Fabric, que es una plataforma unificada de datos e inteligencia artificial que nos permite integrar en una única solución todas las capacidades necesarias para gestionar el ciclo completo de la gestión del dato, ¿no? Desde la captura hasta la visualización y el análisis del mismo. Veremos hoy cómo funciona Fabric, las posibilidades que nos ofrece, Copilot integrado en Fabric y sobre todo compararemos un poquito con lo que seguramente más dudas nos surge, ¿no? La comparación entre Fabric y Power BI. Sin más, le cedo el testigo a mi compañero Enrique Bernat. Comentaros también, bueno, antes de empezar, Enrique, perdona, comentaros que tenéis un PIR justo aquí arriba, ¿vale? Para hacer cualquier consulta o cualquier duda que tengáis o que os vaya surgiendo, ¿vale? Y sin más, ahora sí que sí, todo tuyo. Gracias. Perfecto. Gracias a ti, Encarna. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por dedicar este ratito a otro webinar que impartimos desde DQS y espero que sea interesante para todos vosotros y que aprovechemos esta horita que vamos a estar juntos. Como comenta Encarna, tenéis un botoncito estáis todos silenciados, pero tenéis un botoncito de preguntas y respuestas donde podéis lanzaros las preguntas que queráis. Normalmente intentamos responder todas las preguntas al final de los webinars. ¿Qué nos pasa a veces? Pues que nos extendemos demasiado en la duración, nos comemos el tiempo y a lo mejor nos da tiempo de responder 1, 2, 3 preguntas, ¿no? Si quedaran más, no os preocupéis, las contestamos siempre todas, ¿eh? O sea, las que podemos las contestamos aquí en directo y las que se nos va de tiempo, no os preocupéis, que os contestaremos de forma individual por correo electrónico a cada uno de vosotros. ¿Vale? Perfecto. Pues bueno, sin más, vamos a empezar este último webinar en la parte de data antes de verano, ¿vale? Que es importante. Y esta es la agenda que vamos a seguir, ¿no? Bueno, pues ahora me presentaré oficialmente, hablaré un poco, porque algunos de vosotros no sois clientes de DQS, pues hablaré un poquito de qué somos en DQS, a qué nos dedicamos. Hablaré también de mi equipo, de qué hacemos en el equipo de Data e Inteligencia Artificial en DQS. Evidentemente hablaremos de Microsoft Fabric y al final, bueno, pues unas conclusiones y el turno de preguntas que dejaremos para el final. Vale. Ya digo, intentaré no extenderme demasiado en la parte de presentación de DQS y presentación del equipo, porque lo que nos interesa es la parte de Fabric, pero bueno, tengo que hacerlo para que nos ubiquéis. Entonces, bueno, en cuanto a presentación, yo soy Enrique Bernat, soy el responsable, ya lo he comentado antes, de la línea de Data e Inteligencia Artificial en DQS y ahí tenéis, pues bueno, mi perfil de LinkedIn por si queréis entrar a conectar, a hacer alguna consulta o lo que queráis. DQS. Para los que no nos conozcáis, los que nos conozcáis, pues bueno, ya sabéis quiénes somos, pero los que no nos conozcáis, que sepáis, bueno, somos una consultora tecnológica especializados 100% enfocados en tecnología de Microsoft, ¿vale? La decisión que se tomó en su día fue esa, fue apostar 100% por tecnología de Microsoft y es lo que utilizamos. Son las herramientas con las que damos soluciones a nuestros clientes y sobre todo son las herramientas en las que todos los consultores y desarrolladores en esta empresa estamos certificados, ¿vale? Tenemos un foco muy importante en la certificación, en asegurar a nuestros clientes que conocemos todas las tecnologías que vamos a poner en marcha en sus empresas y también en demostrar a Microsoft que estamos pues, muy volcados en su tecnología y que somos un partner muy fiable porque apostamos muchísimo por todos ellos, ¿no? Como estamos centrados en tecnología de Microsoft, lo que estáis viendo ahí, ¿no? Somos proveedor global de servicios en las 6 áreas de soluciones de Microsoft que estáis viendo ahí. Data, inteligencia artificial en Azure, Digital and App Innovation, infraestructura, Business Applications, Modern Work y Security. Entonces, en todas esas áreas somos partner de Microsoft y sobre todo, una, porque hemos hecho desarrollos para
nuestros clientes utilizando las tecnologías que engloba cada una de esas áreas, y 2, porque tenemos todas las personas que requiere Microsoft que estén certificadas en estas tecnologías. Entonces, en ese sentido, de nuevo, pues tranquilidad a la hora de trabajar con nosotros, porque somos una empresa muy, muy competente en tecnología de Microsoft. Además, saliéndome de la tecnología y saliéndome de Microsoft, en este caso, somos una empresa certificada con el logo de Great Place to Work, ¿no? Esto, los que los conozcáis, consultoras independientes que hacen una encuesta de satisfacción o de grado de satisfacción en el trabajo de cada uno de los empleados de DQS, ¿no? Es una encuesta anónima que contestamos todos una vez al año, pero lo bueno es que todos los años estamos en posiciones muy altas, evidentemente dentro de lo que son consultoras tecnológicas del tamaño que tenemos nosotros, ¿no? Pero bueno, en el ámbito en el que nos movemos, pues somos una empresa en la que las personas que trabajamos dentro, pues bueno, con las contestaciones que damos demostramos que estamos muy a gusto trabajando en esta empresa, ¿no? Y eso es bueno por lo que supone de baja rotación, de satisfacción en el trabajo. O sea, al final siempre las cosas duras siempre se llevan mejor si uno está a gusto en el sitio donde trabaja, ¿no? O con el equipo con el que está trabajando. Para que os hagáis una idea del volumen o de quiénes somos, pues bueno, 2024 finalizamos con una facturación rozando los 12 millones de euros. Somos unas, pero sobre todo con ese crecimiento sostenido que estáis viendo en esa gráfica, ¿no? Somos unas 140 personas. De hecho, esta lo comento siempre, ¿no? Que esta slide siempre habría que actualizarla porque cada semana prácticamente entra gente nueva y se incorpora a alguno de los equipos que tenemos dentro de DQS, que ahora os comentaré cuáles son. Físicamente estamos situados, perdón, en 4 sedes. Barcelona fue la primera, donde empezó la empresa, pero luego Castellón, Madrid y Valencia tenemos también sedes importantes, ¿no? Castellón era la más pequeñita, y le tengo mucho cariño a la de Castellón porque es donde trabajo yo, con lo cual, pero bueno, hemos cambiado de oficina, tanto en Castellón como en Barcelona. Estamos en oficinas nuevas, muy chulas, muy amplias y que nos permiten ese crecimiento en el número de personas que estamos teniendo en los últimos años o en los últimos meses. Y esta ya es la última slide en la que hablo de DQS, cómo estamos estructurados en DQS, ¿no? Al final, para vosotros como clientes, esto no es que deba daros igual o deba ser transparente para vosotros, que también, porque al final DQS ofrece soluciones a todos vosotros, pero es importante que sepáis dónde somos fuertes y cómo estamos estructurados internamente, ¿no? Si os fijáis en la parte de arriba tenemos Finance and Operations, CRM y Business Central. Bueno, Finance and Operations y Business Central son los 2 ERPs de Microsoft. Muchos de vosotros, de los que estáis en esta reunión, tenéis seguramente F&O o Business Central como ERP. Por medio tenemos el CRM, toda la línea de Customer Engagement de Microsoft. El CRM de toda la vida se ha ido haciendo muy grande. Microsoft lo ha separado en productos distintos, similares tecnológicamente, con unas bases de datos muy comunes, pero con interfaces distintas, ¿no? Y al final esos productos pues son Dynamics 365 for Sales, que era el CRM de toda la vida, pero también tenemos uno especializado en marketing, uno especializado en field service, para trabajo de campo de operarios, otro en customer service para atención al cliente. En fin, hay una serie de desarrollos, de soluciones, todos bajo el paraguas de CRM que estáis viendo ahí, que permiten dar esas soluciones, ¿no? Entonces, tanto Finance Operations como CRM como Business Central, dentro de DQS tenemos un equipo especializado en cada una de esos productos, ¿no? Especializado y con consultores que conocen perfectamente el producto y que saben entender las necesidades que tenéis y cómo implantarlo y cómo adaptarlo a vuestras necesidades al 100%, ¿no? Entonces, esos tres equipos como equipos que aportan soluciones de gestión, por así decirlo, a los clientes. A los lados tenemos la parte de low code, que lo que hace es
extender la funcionalidad de los ERPs o de los CRMs utilizando toda la tecnología de Power Platform de Microsoft y desarrollando aplicaciones web o aplicaciones móviles que se conectan con datos de nuestros ERPs o nuestros CRMs y permiten crear nuevas tablas, nuevos campos, ampliar la funcionalidad sin tener que tocar el core del ERP o del CRM, ¿no? Y a la derecha estáis viendo la parte de data e inteligencia artificial, que es la parte que represento yo en este webinar, que nos encargamos de recoger todos los datos que hay en Finance and Operations, en los CRMs, en Business Central o en los desarrollos a medida que se han hecho con Low Code, con Power Platform, recoger toda esa información y sacarle partido, ¿vale? El tema, luego veremos exactamente lo que hacemos en la línea de datos. Y si os fijáis, por debajo hay una capa muy, muy importante de ciberseguridad e infraestructura. Al principio, hace años, esto era infraestructura local, luego infraestructura en la nube, pero la pata de ciberseguridad es súper importante porque, bueno, todos conocemos empresas que han sido hackeadas, que han tenido problemas. Nosotros hemos tenido clientes que lo han sido y cada vez es más importante el tema de la ciberseguridad. Tenemos un equipo que precisamente se llama Ciberseguridad e Infraestructuras, que al principio, ya digo, hace años estaba focalizado en infraestructuras, pero hoy en día la pata principal del equipo es la parte de ciberseguridad por la cantidad de problemas que están teniendo las empresas y de esa forma pues ayudar a esas empresas a evitar esos problemas. Entonces, todo esto es lo que hacemos dentro de DQS, que como veis es muchísimo lo que podemos aportar a vuestras empresas. Y ahora me voy a centrar 2 slides o 3 más pequeñitas en qué es lo que hacemos en el equipo Data e Inteligencia Artificial de DQS, que es el que represento yo en este webinar. Vale, pues en este equipo lo que os decía antes, ¿no? O sea, básicamente recogemos datos, los integramos, los almacenamos, los preparamos para su explotación y los explotamos, ¿vale? Eso es simplificando muchísimo, ¿no? Al final, somos un equipo, lo que he comentado antes, de profesionales certificados en las tecnologías que utilizamos, que son Power BI, Microsoft Fabric, que por eso estamos aquí, temas de Machine Learning, de los servicios de Azure relacionados con datos en general, Azure Data Factory, Azure Machine Learning, Data Lake, etcétera. Pero bueno, nos vamos a centrar hoy y vamos a hablar sobre todo de Microsoft Fabric y de Power BI. ¿Qué es lo que hacemos? Pues todo lo que tengamos que hacer con los datos, ¿no? O sea, ayudaros a gestionar el ciclo de vida de los datos, que va desde que el dato se genera en una tabla dentro de una pantalla de Business Central, por ejemplo, hasta que recogemos ese dato, lo almacenamos, lo gestionamos para que solo se pueda utilizar para los fines para los que lo hemos almacenado, lo analizamos esos datos, los visualizamos con Power BI, normalmente sacamos nuestras conclusiones y volvemos a empezar porque cuando he sacado esas conclusiones, pues puedo decidir que necesito más información, crear unas tablas nuevas, cambiar algunos de mis procesos y a partir de ahí vuelvo a recoger datos, vuelvo a integrarlos en el sistema. O sea, es un trabajo que está continuamente evolucionando, pero que al final es recoger datos, almacenarlos, gestionarlos, visualizarlos y sacar conclusiones a partir de esos datos. ¿Qué es lo que hacemos en la línea? Pues todo esto lo hacemos en 4 patas, ¿no? La primera pata, por así decirlo, de servicios que hacemos en la línea es la de diseñar e implementar, lo que estáis viendo ahí, arquitecturas de datos. Al final es la plataforma con la que vamos a recoger, y aquí ya vamos a hablar de Fabric, la plataforma que es Fabric, con la que vamos a recoger datos, vamos a limpiarlos y los vamos a almacenar, o vamos a almacenar, vamos a limpiar y vamos a modelar. Eso ya depende de la solución, ¿no? Hasta ahora esto lo utilizábamos o lo realizábamos con servicios de Azure, con Azure Data Factory para la ingesta de datos, con un Azure SQL para almacenarlo o varios Azure SQL, varias bases de datos como servicio de Azure en las que íbamos haciendo todos los procesos bueno, pues todas las etapas de medallas de bronce, silver y gold que recomendadas como etapas para recoger los datos en bruto, transformarlos, volverlos a transformar y dejarlos preparados para su explotación final, ¿no? Pues todo esto que hacíamos hasta hace poco utilizando, y seguimos haciendo de hecho, utilizando servicios independientes de Azure, pues ahora utilizamos Microsoft Fabric para hacer todo esto. O sea, esa etapa de montar una plataforma que recoja datos, los integre en un repositorio común y los deje preparados para analizar, es Microsoft Fabric. Lo segundo que hacemos en la línea, explotar visualmente
esa información, ¿vale? Ya tenemos los datos en un Azure SQL, pero como estamos hablando de Fabric, ya tenemos los datos en un Data Warehouse de Fabric, un Synapse Data Warehouse, por ejemplo, y ya puedo explotarlos con Power BI. Me conecto, creo mis modelos de datos semánticos y los visualizo con informes normales de Power BI. Todo el tema de Business Intelligence, pues lo realicemos con Power BI integrado dentro del ecosistema de Fabric, evidentemente, ¿no? Porque una de las ventajas de Fabric, lo veremos también luego, es que el entorno de desarrollo es el mismo que el de Power BI. Microsoft ahí lo ha hecho muy bien. Lo que ha hecho ha sido ampliar el entorno de desarrollo de Power BI en la nube, powerbi.com, para que no solamente podamos crear modelos de datos semánticos, data flows, informes o paneles, sino que tengamos en las áreas de trabajo la posibilidad de crear un data warehouse, un lake house, los pipelines de ingesta de datos. Todo está dentro del mismo entorno, con lo cual la monitorización de lo que está pasando en una solución o el desarrollo de modificaciones o de ampliaciones es muchísimo más sencillo que si tengo que hacer unas cosas en un servicio de Azure, otras en otro y otras en otro, ¿no? Tengo un entorno único que me sirve para explotar esos datos que hemos integrado en el paso anterior, ¿vale? Entonces, esas dos patas, la de integrar, almacenar y preparar para su explotación los datos y la explotación de esos datos, serían las etapas 1 y 2, o los tipos de trabajos 1 y 2 que hacemos en la línea. El tipo de trabajo 3 sería dar una vuelta de tuerca. No solamente visualizar de formas muy interesantes y muy útiles la información, sino aplicar algoritmos de Machine Learning para sacarle todo el partido a los datos que tenemos, para enriquecer aún más nuestros datos, para poder hacer clustering de clientes y agrupar clientes en bloques y saber a qué clientes tengo que ofrecer un determinado servicio, o para saber un determinado producto, si un cliente me ha comprado 3 productos, cuál es candidato a que me lo vuelva a comprar, o para saber si los clientes de mi empresa están muy contentos o no trabajando con nosotros. O sea, al final todo eso acaba siendo información que puedo meter en un Data Warehouse y de nuevo volver a explotar con Power BI. Pues estas soluciones, si os fijáis arriba, está a la derecha, lo primero que aparece es el logo de Microsoft Fabric, pues todos estos desarrollos de Machine Learning, de inteligencia artificial sobre los datos, también los podemos hacer desde dentro de Fabric. Lo que decía antes, no es solamente un entorno único de ingesta, almacenamiento y procesado de datos, más la visualización con Power BI, sino que podemos también aplicar algoritmos de ML que ya vienen preparados para sacarle muchísimo más partido a nuestros datos. Y por último, hemos hablado de datos, pues es importante saber quién utiliza los datos, con qué seguridad están protegidos esos datos, qué calidad tienen esos datos. Entonces, bueno, tenemos servicios de consultoría sobre el gobierno y la calidad del dato. Esto parece una tontería, pero es mucho más importante de lo que parece, porque al final todo esto es la famosa frase de transformar los datos en información o en conocimiento, como lo queramos llamar, ¿no? Si los datos que nos llegan no son buenos, puede ser que las conclusiones que saquéis o que saquemos no sean correctas, ¿vale? Y eso es bastante peor que no sacar ninguna conclusión en muchos casos, ¿vale? Porque mover la empresa para un sitio o para otro, basándonos en base a decisiones sobre datos incorrectos, ya digo, puede ser peor que dejar la empresa que siga y ya veremos qué hacemos dentro de 6 meses, ¿no? Entonces, importante el concepto del gobierno de la calidad del dato. Vale, y después de contaros todo esto, que es qué hacemos en DQS y qué hacemos en la línea de data, pues pasamos a hablar de Microsoft Fabric. El eslogan es de Microsoft, ¿vale? La plataforma de datos para la era de la inteligencia artificial. Entonces, este esquema ya representa bastante bien lo que es Microsoft Fabric, ¿vale? Ya digo, es una plataforma de datos, ¿vale? Es una plataforma. Aunque en la parte de abajo, en todos los iconitos a la derecha aparece Power BI. Power BI es parte de Fabric, aunque lleva un licenciamiento aparte, ¿eh? Esto es importante que lo sepamos. O sea, cuando yo hago trabajos con Fabric, monto un Data Warehouse y voy a atacarlo con Power BI, ahí necesito no solamente la licencia de Fabric, que me incluye, luego lo veremos, un montón de servicios, sino que es necesario que la licencia de Power BI Pro asignada a cada usuario siga existiendo, ¿eh? Esto a nivel de licenciamiento es importantísimo que lo sepamos. Pero, en cualquier caso,
plataforma de datos, ¿vale? Y ahí veis Data Factory, Data Engineering, Data Warehousing, Data Science, Real Time Analytics y Power BI, ¿vale? Una serie de servicios que están todos sobre una cosa que es un OneLake, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver esto, pero la base de todo esto es el OneLake, es un almacenamiento integrado de datos, ¿vale? ¿Y cómo utilizo ese almacenamiento? Pues con Data Factory dejo cosas del exterior en ese Data Lake y ya me pongo a hacer cosas como puede ser montar con Data Engineering o sea, montar un Data Warehouse, por ejemplo, o aplicar algoritmos de Machine Learning para temas de Data Science. Python, R, lo que sea. O utilizar soluciones de análisis en tiempo real. Por ejemplo, tenemos una fábrica, sensores que me devuelven información cada 30 segundos, por ejemplo, pues yo podría ir recogiendo esto de todas mis máquinas y tener una monitorización de lo que está pasando casi en tiempo real en mi fábrica, ¿no? Y sacar conclusiones y hacer análisis de mantenimiento predictivo, por ejemplo, de hacer predicciones de posibles fallos de alguna máquina, de lo que sea, ¿no? Entonces, soluciones de real-time analytics con bases de datos específicas y con lenguajes específicos están disponibles dentro de Fabric para realizar ese tipo de funciones. Y al final, Power BI como herramienta de visualización. Pero bueno, por comentar por un poquito más de calma cada una de esas partes, aunque ya las he comentado, tenemos Data Factory, que existe a día de hoy, seguirá existiendo como un servicio independiente en Azure, ¿vale? Y esto es importante. Está el Azure Data Factory existe, pero este es un Data Factory casi igual, algunas mejoras, algunas diferencias tiene respecto, para mejor, algunas diferencias tiene respecto al que tenemos en Azure como servicio. Nosotros no sacamos mucho partido de esas mejoras. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos Data Factory prácticamente para leer los datos y soltarlos en bruto en un sitio, que en este caso es un Lakehouse, ¿vale? En el OneLake. Pero entonces no utilizamos las posibilidades de transformación que me ofrece Data Factory, bien con Transact SQL, bien con Power Query, si estáis acostumbrados a hacer data flows, por ejemplo, en Power BI, pues todo eso, esa lectura de datos y transformación antes de almacenar los datos en algún sitio se puede hacer con Data Factory, aunque ya digo que nosotros solemos utilizarlo solamente para leer datos y dejarlos en un Lakehouse, ¿vale? Bien, luego tenemos la posibilidad de montar un Data Warehouse, ¿vale? Yo he dejado datos en algún sitio sin estructurar de cualquier manera y luego ya los leo dentro de Fabric y monto ese Data Warehouse con datos ya estructurados y preparados para su explotación. Pero si os fijáis, el prefijo que aparece en el Data Warehouse es de Synapse Data Warehouse, ¿vale? O sea, el servicio de Synapse, que evidentemente existe en Azure también, es un servicio que permite explotar, almacenar, procesar cantidades muy grandes de datos, millones, decenas, cientos de millones de registros con un muy buen rendimiento, ¿vale? Cuando estamos hablando de salvajadas de registros, con mejor rendimiento para su procesamiento que un Azure SQL, por ejemplo, que un SQL Server normal, ¿no? Un SQL más tradicional. Aquí no lo he puesto porque está en preview, me parece todavía no está lanzado definitivamente, aunque ya se puede utilizar. Dentro de Microsoft Fabric también tenemos la posibilidad de montar una base de datos de Azure SQL, ¿vale? Un SQL Server lo podemos montar dentro de Fabric con las características típicas de SQL Server. Con lo cual, si cualquiera de vosotros está cómodo con un SQL Server, pues puede empezar utilizando lo mismo que utilizaba antes, con sus mismos backups, los mismos restores y la misma gestión de esa base de datos, o ninguna, si lo dejamos en manos de Microsoft, pero dentro del entorno de Fabric, ¿no? Con lo cual se mejora mucho el desarrollo, porque está todo en el mismo entorno, y además mejora también el tema del licenciamiento, que lo dejaré para el final, ¿vale? Temas de Data Science, pues algoritmos de Machine Learning que podamos crear o utilizar algunos de los que ya están creados y aplicarlos sobre nuestros datos. Análisis en tiempo real, ya lo hemos comentado antes, y al final Power BI como herramienta genérica de visualización, de explotación final de la información, ¿vale? Pues todo esto lo tenemos dentro de Fabric y si os fijáis la pelotita grande es el OneLake que está debajo, que es la base de todo, y tiene un matiz también en cuanto a licenciamiento que también lo veremos al final cuando hablemos de precios. Vale, ¿qué hacemos con Microsoft Fabric? Pues básicamente hacemos tres cosas.
Lo mismo, algo parecido a lo que he comentado antes que hacemos en la línea de data de DQS, ¿no? O sea, lo primero es cargar datos. Aquí lo voy a separar en otros 3 trozos. Son cargar datos, almacenar datos y procesar o sacar partido con IA a esos datos, ¿vale? Entonces, en cuanto a la carga de datos, pues bueno, que sepamos que podemos cargar, si queremos, ficheros sueltos dentro de Fabric, ¿vale? Yo puedo cargar datos de Excel o de CSV o de JSON que tenga en carpetas locales o en SharePoint o en OneDrive, ¿vale? Y meterlo dentro de Fabric, ¿vale? Con mucha rapidez, normalmente datos estructurados, pero podrían ser también datos no estructurados que suelten el Data Lake para luego ver qué puedo hacer con ellos. Esto puede parecer una tontería y no lo es para nada, porque bueno, no sé si alguno de vosotros estáis en esa situación, pero nos encontramos con muchas empresas y trabajamos con ellos que toda su gestión, todo su análisis de datos lo realizan a día de hoy utilizando Excel todavía. O sea, tienen unos sistemas, un ERP, un CRM, que a lo mejor no pueden acceder bien a los datos directamente, realizan una serie de exportaciones todos los días a Excel y luego un cocinado manual y laborioso, que es lo que nosotros solemos en una primera fase ayudar a eliminar, a automatizar, ¿vale? Ese proceso de esos datos. Y evidentemente en una segunda, que puede ir toda la vez, sería evitar esas exportaciones accediendo directamente a los orígenes de datos, que en algún caso puede ser sencillo y en algún otro caso, si es una aplicación cerrada o en modo SaaS que utilizamos solamente un trozo y tal, pues a lo mejor requiere pedir al fabricante que cree una API determinada, si no existe, para acceder a los datos o lo que sea. Pero analizar los datos de nuestras empresas con Excel no es para nada extraño, ¿vale? Es muy habitual en muchas empresas. Y para este tipo de empresas, pues también es interesante Fabric. Pensando en el futuro, pensando que ahora puedo meter Excel tranquilamente, crear mi data warehouse y crear mis explotaciones con Power BI, y cuando ya puedo acceder directamente a los orígenes de datos, pues cambiaré esos procesos de Data Factory y de ingesta de datos por otros que accedan directamente a una API, a unos servicios web, a una base de datos que nos hayan dado acceso a lo que sea, ¿vale? Entonces, pero bueno, que sepamos que podemos cargar directamente archivos, podemos cargar datos a partir de archivos sueltos, pero también tenemos conectores de datos con decenas de orígenes de datos de los más habituales. Si habéis trabajado con Power BI y habéis utilizado el conector de datos de dentro de Power BI, o si lo tenéis un poco mejor estructurado, habéis utilizado los data flows de Power BI, pues allí habéis visto que tenéis conexiones a decenas de servicios de datos, a las bases de datos más utilizadas en el mundo y algunos de los servicios también más utilizados. Entonces, los mismos conectores de datos los tenemos con Data Factory. ¿Cuál es la ventaja? Pues lo que decía antes, con el Data Factory que tenemos dentro de Fabric, podemos recoger datos y transformar, sería el equivalente a los data flows que tenemos en Power BI. Podría, si quisiera, con Power Query, o sea, primero leer los datos y con Power Query hacer los pasos de transformación que me apetezca con apenas código, bueno, es código M, pero que se me genera automáticamente con los asistentes, con los mismos que Data Flows de Power BI la propia carga desde cuando lo hago desde Power BI Desktop, pues puedo utilizar ese Power Query para leer datos y cargarlos, ¿no? con los Data Flows. Y además está la opción de gastar lo que se llaman accesos directos. ¿Vale? Si tenemos nuestros datos en otros sitios, como sería en Amazon o en Google, como es el ejemplo que aparece ahí. O sea, yo podría tener un data lake en AWS o en Google. Bueno, pues en lugar de traerme todos los datos, lo que podría hacer es apuntar aquellos datos. Y entonces no hago una copia de los datos, pero los puedo utilizar en mi entorno de Fabric, ¿vale? Sé que no están físicamente en el OneLake de Fabric, están en otro sitio, pero yo puedo apuntar y tal. No tengo que hacer una réplica de todos mis datos en otro entorno, pagar de nuevo todo el almacenamiento, etcétera, etcétera, sino que apunto y utilizo la información. Entonces,
o cargando directamente archivos, o utilizando los conectores de datos con Data Factory a infinidad de bases de datos y de servicios de datos, o utilizando los accesos directos o estos atajos que hay aquí a otros data lakes, pues acabo teniendo esa carga de datos o esos datos de forma centralizada para poder utilizarlos, ¿vale? ¿Cómo se almacenan esos datos? Porque en esta parte anterior de carga de datos es cómo llego a leer esos datos y a traérmelos al entorno de Fabric, ¿vale? ¿Dónde los dejo? Aquí realmente faltaría una pelotita más, pero es la que he comentado antes de la base de datos de SQL Server, ¿no? Pero era importante poner de nuevo el tema del OneLake al principio. OneLake es el almacenamiento centralizado de Fabric. Es donde lo soltamos todo y a partir de ahí hacemos cosas, ¿vale? La idea es esa. La idea es que yo, la etapa bronce de un desarrollo de Data Analytics, pase por el OneLake, pase por extraer los datos en bruto, dejarlos en el OneLake de cualquier manera y ya veré qué hago con eso, ¿vale? Entonces, o sea, OneLake es la teoría, la plataforma, por así decirlo, ¿vale? Técnicamente, cuando se crean ya los objetos dentro de Fabric para empezar a trabajar, lo que se monta es un lakehouse o un warehouse, que es lo que estáis viendo ahí, ¿no? O un SQL Server, ¿vale? Que ya digo que está disponible desde hace poco, ¿no? Aquí también, muy importante, Microsoft evoluciona continuamente todos los servicios. Yo estoy, o mi equipo, estamos al tanto de los servicios que tienen que ver con datos, pero Power BI, por ejemplo, se evoluciona todos los meses a una versión nueva, tanto con mejoras a los servicios online, con mejoras incluso en el desktop, que me permite hacer más cosas. Aparecen nuevos conectores de datos, aparecen nuevas opciones dentro de gráficos, aparecen mejoras de rendimiento o corrección de errores. No va diciendo nada Microsoft y va publicando todo esto. Y entonces, bueno, pues en algún momento puede haber algo que nos pueda parecer interesante. Pues en Fabric pasa lo mismo. Aparecen nuevos objetos que puedo ir creando y utilizando dentro de Fabric para mis análisis, ¿no? Pero bueno, ahí hemos puesto el Lakehouse y un Data Warehouse. La diferencia principal, un Lakehouse sería un Data Lake, suelto los datos en bruto, datos estructurados y no estructurados, y luego ya los puedo leer para pasarlos para estructurarlos y dejarlos preparados para su análisis, o, por ejemplo, si lo que hubiera soltado ahí fueran archivos de vídeo o de sonido o imágenes, podría utilizar soluciones de inteligencia artificial, de procesamiento de imagen, de análisis de cualquier cosa, ¿no? Que yo puedo hacer a partir de esos datos. Entonces, al final, ya digo, yo voy dejando ficheros y luego los voy utilizando, ¿no? Entonces, dejo datos en el Data Lake y normalmente nosotros lo que hacemos es luego leerlos, procesarlos. La inmensa mayoría de los datos que acabamos recogiendo de nuestros clientes están ya más o menos estructurados, ¿vale? No suelen ser datos no estructurados totalmente. Entonces, lo que hacemos es, con una serie de pasos y de procesos, crear un Data Warehouse y transformar la información que ha caído dentro del Lakehouse en columnas, en tablas sin columnas, ya tradicionales, entre comillas, de un Data Warehouse, que podía ser un Azure SQL, un SQL Server, que yo lo trabajara solamente con Transact SQL y cosas así. Pero bueno, el Data Warehouse, en principio, que es Synapse Data Warehouse, lo que me permite es mucha potencia de procesamiento y de análisis de datos, ¿no? Entonces, ya digo, dejo los datos en el Data Lake y procesos para acabar dejándolos en un Data Warehouse, que es lo que, entre comillas, espera un usuario final, sin conocimientos técnicos, para empezar a conectarse con Power BI y sacar partido a la información que me han dejado ahí. Pero ya son los datos integrados, ya se han creado las columnas que no existían antes, está todo limpio, está todo perfecto y además único para que todo el mundo de la organización vaya ahí a buscar el dato y no vaya cada uno al ERP o a sus exportaciones o a sus historias, que cada uno hará sus procesos, bueno, de mil tipos, ¿no?
¿Qué otra cosa también tenemos en un Data Warehouse? Pues tenemos lo que estamos viendo aquí, ciencia de datos. Me voy a adelantar un poquito, pero en un Data Warehouse lo que podemos tener también es el resultado de procesos de Machine Learning que hemos realizado sobre datos que tenemos en el Lakehouse, por ejemplo. ¿Vale? En el OneLake hemos dejado datos de cualquier manera, puedo aplicar algoritmos de Machine Learning sobre esos datos y el resultado lo podría añadir como columnas extra, por ejemplo, a un cliente, a un producto, a un lo que sea, dentro de mi Data Warehouse. ¿Vale? Con lo cual, al final, cuando la gente esté consultándolo con Power BI, que al final es la explotación final, pues no solamente está viendo todos los datos, sino que le aparece, por ejemplo, un grupo de clientes 1, 2, 3 y 4, pues cliente prioritario, importante, medio y... Bueno, dejémoslo ahí, porque queda muy mal decir cliente poco prioritario. Al final todos deberían ser igual de importantes. Pero a lo mejor para determinados servicios, ¿vale? Entonces, eso que hemos podido calcular, puede ser una columna nueva que hemos calculado a partir de un algoritmo de Machine Learning, lo hemos hecho, hemos procesado los datos, todo el histórico de esos clientes, todo lo que ha pasado con el cliente en los últimos años y con la información que hayamos podido manejar, y ese resultado final de agrupación de clientes en clusters, pues lo puedo almacenar en mi Data Warehouse, y la gente que se conecta con Power BI simplemente ve una columna más que dice el tipo de cliente. ¿Ha venido del ERP? No. ¿Al cliente, al usuario final le da igual? Pues sí. O sea, le aparece allí, alguien lo ha dejado, alguien lo ha validado y está disponible para utilizarlo. Al final es lo que decía antes, es enriquecer la información utilizando una serie de algoritmos o previsiones de ventas, ¿no? Para el año siguiente en un determinado mercado o algo así. Pues todo esto que lo puedo hacer con algoritmos de ML puede acabar, si queremos, como columnas adicionales en un Data Warehouse para que esto sea súper sencillo de utilizar para los usuarios que lo exploten al final con Power BI. Vale. Y lo último que quería comentar aquí es el tema de Copilot, ¿vale? Ya sabéis que Microsoft está haciendo muchísima fuerza con el tema de Copilot. Existen varias versiones de Copilot, desde el Copilot Chat, hasta el Copilot que podemos tener en Microsoft 365, no sé exactamente, no me sé exactamente los nombres de todos los Copilots, pero hay uno que me permite acceder a mis datos, otro solamente el chat normal, solamente a datos externos, hay uno específico para trabajar con Microsoft 365 y que se integre con Teams para hacer actas, por ejemplo, de reuniones. Y evidentemente, como Microsoft pone Copilot en todas partes, que si lo estáis utilizando, pues veréis que dentro de Word, dentro de Excel, dentro del Outlook tenéis Copilot disponible, pues dentro de Fabric evidentemente está Copilot. Hasta hace muy poquito estaba disponible solamente en la edición, en la capacidad F64 y superior. Desde hace muy poco está disponible ya en todas las capacidades de Fabric, desde la F2 en adelante. ¿Qué nos permite Copilot? Pues nos permite ser más eficaces en las tareas que hacemos dentro de Fabric, ¿vale? Al final, Copilot no deja de ser una herramienta de productividad, me acelera algunos procesos que a mí me costaría más ejecutar y me los hace en menos tiempo. ¿Por qué? Copilot es una herramienta de IA generativa, con lo cual acaba dándome respuestas a preguntas que yo voy haciendo, ¿no? Entonces, si utilizo Data Factory para leer datos y antes de dejarlos en el Data Lake hacer transformaciones, ¿vale? O podría dejarlos directamente en un Data Warehouse, ¿eh? Yo podría leer los datos y que el destino de ese proceso de Data Factory fuera leer los datos, hacer transformaciones y dejarlos en un Azure SQL, por ejemplo, como un proceso muy tradicional, ¿no? Pues no sé cómo hacer una determinada transformación con Data Factory, se lo digo a Copilot y me dice cuál es el código de Power Query que debería poner, ¿no? Si estoy con temas de ingeniería de datos o de ciencia de datos, pues lo mismo. Le puedo decir que me escriba un código de Python para hacer lo que sea, ¿no? Y me lo escribe. Yo cojo, lo pongo luego y lo pruebo. Puede que no acierte, pero puede que acierte totalmente o acierte en un 90% y solamente tenga que cambiar algo. Al final tengo que saber lo que estoy poniendo, ¿no? Pero me ayuda a escribirlo y me ayuda a no tener que memorizar un montón de cosas. O sentencias de Transact SQL completas, ¿no? En un Data Warehouse, complejas, perdón, quiero decir. Yo puedo tener un manejo relativo de Transact SQL, pero no recordar cómo es la sintaxis de una subselect con unos left joins raros o lo que sea, ¿no? Se lo pido en lenguaje natural
y me monta la sentencia SQL, la pego y si funciona, pues eso que tengo hecho en 5 minutos, en lugar de tener que de escribirlo, no me va, cambio, busco en Google, vuelvo, es verdad, le pregunto a un compañero. Bueno, pues todo al final es lo que decía antes, una herramienta de productividad aplicada a mi trabajo dentro de Fabric, ¿no? Con inteligencia en tiempo real, lo mismo, las consultas de KSQL, que es el motor de análisis en tiempo real, pues sería este, y lo mismo le puedo preguntar cosas a Copilot o a Power BI, ¿no? Le puedo decirle que me haga determinados gráficos a partir de los datos, etcétera. Pero al final es Copilot, es Fabric, es un producto de Microsoft, y ha integrado Copilot dentro para ayudarnos, para hacer en menos tiempo las cosas que hacemos habitualmente, ¿no? A ayudarnos a ser más productivos, que es lo que hace Copilot dentro de todos los productos de Microsoft. Entonces, al final, con Microsoft Fabric, pues podemos pensar en un cambio de enfoque de nuestras soluciones de Business Analytics, ¿no? Hasta ahora podíamos trabajar solamente con Power BI, tenemos muchos clientes y muchos de vosotros estaréis en esta situación. Tenéis informes con Power BI. Recogéis los datos con Power Query, montáis un modelo de datos semántico y los visualizáis. Perfecto. Esto no nos vamos a librar de hacer esto utilizando Fabric, ¿vale? Porque si os fijáis en la parte de abajo pone obtener datos en Fabric, ¿vale? Almacenar datos, enriquecer datos y construir modelos de datos semánticos, ya lo tengo arriba, y visualizarlos también lo tengo arriba, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, si yo hago todo mi trabajo con Power BI, ¿vale? Puedo hacer muchísimas cosas, puedo utilizar, por ejemplo, si yo tengo decenas de informes de Power BI en mi empresa, hechos cada uno a su manera, ¿vale? Eso ya es un problema que se puede mejorar, ¿vale? Solo con Power BI. Y sería utilizar el servicio en la nube, por ejemplo, para integrar ahí todos los informes que vayamos haciendo y asegurar esos datos. Y reutilizar esos datos o esos modelos de datos semánticos o esos data flows que utilicemos para acceder a los datos. O sea, si yo solo trabajo con Power BI, tengo mecanismos para montar una arquitectura solo con Power BI, seguramente más óptima. Lo digo por si alguno de vosotros tiene problemas de rendimiento, de velocidad, de múltiples accesos al ERP, se puede estudiar, ¿vale? Sin utilizar Fabric, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues pasa que un día, y yo evidentemente con Power BI puedo acceder a lo que he dicho antes, pues a Business Central y al CRM de Microsoft. Todo esto está muy bien, pero llega un día que empiezo a tener volúmenes de datos terroríficos, o cambio mi ERP por otro y empiezo a tener 2 o 3 orígenes de datos distintos, con rendimientos distintos. Empiezo a tener problemas de rendimiento, problemas de procesar decenas de millones de registros. Y a partir de ahí, Power BI, aunque por muy bien estructurado que lo tenga hecho en la nube, puede tener problemas de rendimiento, ¿no? Esos problemas de rendimiento los salvamos con Microsoft Fabric, ¿vale? Fabric se puede escalar de rendimiento, evidentemente pasando a licencias más caras, pero tengo esa posibilidad. Power BI, tengo una licencia de Power BI Pro de en torno a los 13 euros por usuario y mes, y en Fabric, y de ahí no puedo pasar. Puedo pasar una premium por usuario, mejora un poquito el rendimiento, pero apenas se nota. Pero si quiero trabajar con distintas fuentes de datos, tengo problemas de rendimiento o quiero utilizar algoritmos de Machine Learning, es súper importante o ya es muy interesante pasar o pensar en Microsoft Fabric, ¿no? De hecho, yo podría pensar en Fabric y no utilizar ML y no tener problemas de rendimiento, y tenerlo para tener una buena arquitectura de recogida, integración y procesado de datos que me permita crecer tranquilamente. Igual que cuando me compro un ERP, no me lo compro y me lo cambio pensando en que me dure un año o año y medio. Pienso que va a ser la base de todas mis gestiones en la empresa durante los próximos, pues no sé, 5, 6, 8 años, ¿no? Pues con Fabric exactamente igual, ¿no? Puede que no tengamos ahora la necesidad, pero no está de más valorarlo, ¿vale? Porque en algún momento pues va a ser importante hacer ese cambio. Lo digo porque este tipo de problemas de utilizar IA o de, sobre todo, tener problemas de rendimiento, nos los vamos encontrando con muchos clientes que al principio no les pasaba y con los años, pues evidentemente les ha ido pasando, ¿no? Y son temas que están resueltos con Fabric. Entonces, vosotros seguramente tendréis, muchos de vosotros tendréis entornos normales. Yo tengo un entorno local o en la nube, me da lo mismo. Con Power BI monto unos data flows, con Power Query que recogen información, me montan un modelo de datos semántico. Además, tengo unos datos en la nube, pues unas Excels adicionales en SharePoint, que es donde las solemos dejar. Las recojo de nuevo con un nuevo data flow
Y sobre ese modelo de datos semántico creo ya todos los informes que me apetezcan, ¿no? O exploto el modelo de datos semántico con Excel y además aplico ahí la seguridad y tal. O sea, se puede montar una buena, muy buena arquitectura utilizando Power BI, ¿vale? Pero ya digo, rendimiento, IA, uso de Copilot, una serie de temas, al final es hacer las cosas en menos tiempo, más estructuradas, con más posibilidades de crecimiento. Para eso tenemos Fabric, ¿no? Entonces en Fabric tenemos distintos, bueno, Power BI también, evidentemente, pero accedemos a distintos orígenes de datos, los dejamos en un data lake, en un lakehouse, utilizando Data Factory, pasamos esos datos a un data warehouse, aplicamos algoritmos de Machine Learning, si quiero, directamente sobre los datos que están en bruto en mi Data Lake y el resultado lo puedo soltar, por eso la flechita en dos direcciones, dentro de mi Data Warehouse y también puedo leer datos del Data Warehouse si quiero, ¿no? Pero al final lo importante es que puedo enriquecer mi información con datos adicionales, ¿vale? Pienso que este cliente va a dejar de serlo el año que viene, va a tener un crecimiento de un X%, es candidato a comprar este nuevo producto, etcétera, etcétera. Toda esa información acaba en el Data Warehouse. A partir de ahí ya, como en Power BI, creo un modelo de datos semántico, creo los informes que yo necesite y mis usuarios internos se conectan bien vía Excel o bien vía navegador a esos informes o esos modelos de datos, ¿vale? Aquí, bueno, en esta presentación lo tenemos puesto así, pero bueno, la capacidad embedded no es un servicio de Azure, no tiene nada que ver con Fabric, aunque aquí lo ponemos como ejemplo de cómo puedo montar un informe con Power BI que sea explotado por multitud de usuarios externos, un informe de Power BI que se pueda explotar sin que todos mis usuarios externos, que pueden ser miles, por ejemplo, los clientes de mi empresa, necesiten una licencia de Power BI Pro, ¿vale? O sea, con la capacidad embedded lo que hace es se sustituye esa necesidad de una licencia de Pro para cada usuario. O sea, mejora enormemente un entorno tradicional de Power BI y más si ese entorno tradicional no está bien montado, bien estructurado en el servicio de powerbi.com, ¿no? Y en cualquier caso, para todo eso que acabo de comentar, os podemos ayudar tranquilamente desde DQS. Como conclusiones, algunas ya se pueden intuir por todo lo que he estado comentando anteriormente, pero una de las ventajas de Fabric es que le sirve a todas las personas que trabajen con datos dentro de una empresa. ¿Vale? Me da lo mismo que sea a un administrador de datos, tiene el entorno de administración de Fabric, que es muy parecido al entorno de administración de Power BI, ya digo, con muchísimos más objetos, con lo cual al nivel de crear áreas de trabajo, de asegurarlas, de quitar a una persona de un área de trabajo, de darle permisos a una aplicación o a un data warehouse o lo que sea, un administrador de datos puede utilizar mucho mejor Fabric porque lo tiene todo en el mismo entorno. ¿Vale? Lo mismo le pasa a un ingeniero de datos que lee datos de algún sitio, los deja en un lakehouse y los procesa para pasarlos a un data warehouse, ¿vale? Pues lo mismo, o sea, lo tiene más fácil si utiliza Fabric. Un científico de datos, pues lo mismo, ataca los datos del lakehouse o directamente a los datos del data warehouse para hacer sus cálculos y saca sus conclusiones. Y un analista de datos, pues acaba yendo a un data warehouse, acaba montando un modelo de datos o lo han montado para mí y el analista de datos pues acaba explotando visualmente la información de ese modelo de datos semántico con Power BI. ¿Vale? Entonces, al final es cualquier persona de la organización que trabaje con datos, pues es susceptible de utilizar Microsoft Fabric. ¿Vale? Y aquí la ventaja sí que es que Microsoft Fabric tiene un precio único, lo vamos a ver ahora luego, y es independiente de las personas que hagan cosas, hagan trabajos dentro de Microsoft Fabric. Entonces, cualquier persona que trabaje con datos puede utilizar con Microsoft Fabric. Y otras 4 ventajas son, y esto ya algunas las he repetido hasta la saciedad, que es una plataforma analítica completa, ¿vale? Me vale con Microsoft Fabric, ¿vale? Para leer datos, almacenarlos, procesarlos, dejarlos preparaditos, limpios para su explotación, crear los módulos de datos semánticos, explotarlos con Power BI y si quiero, temas de Machine Learning. Con lo cual, en un único entorno y con un único licenciamiento, muy importante también, consigo tenerlo todo, ¿vale? Yo sé qué precio voy a pagar a final de mes por la capacidad que he contratado de Fabric y sé que ahí tengo todo lo que voy a necesitar, ¿vale? Después,
lo que he dicho, integración de datos. Importante el tema del Data Lake, ¿vale? Del One Lake en este caso, que es como lo llama Microsoft. La integración de datos desde casi cualquier sitio hacia ese One Lake para que luego lo gaste la gente como lo quiera gastar dentro de mi empresa, evidentemente con permisos y con tal. Pero los datos me llegan como me llegan y luego hay algunos que habrá que procesar y preparar para su explotación y otros que un científico de datos le dará igual que estén de cualquier manera porque tiene sus algoritmos para procesarlos y sacar conclusiones, ¿vale? Lo que digo, impulsado por la IA por dos motivos. O sea, uno, por todo lo que se puede hacer de algoritmos de IA tradicional o de Machine Learning utilizando los datos que tengamos ahí. Y dos, por todo lo que nos puede ayudar Copilot a hacer nuestro trabajo del día a día dentro de Microsoft Fabric. Y por último, y esto es muy importante, la simplificación de la facturación. No es que sea más barato, es que es muchísimo más simple de utilizar. Lo que he dicho antes, o de licenciar. Hasta ahora podíamos tener distintos servicios de Azure, pues podíamos tener un Data Factory, un Synapse Data Warehouse, un Azure SQL, una serie de procesos, de servicios, perdón, que se contratan cada uno por su cuenta y recibo de cada uno una factura a final de mes, ¿no? Esto puede ser un poco de lío, de hecho lo es. Las facturas de Microsoft son complicadas de entender. Si además tengo muchísimos servicios, pues es difícil saber si en algún mes hay algo raro, pues qué demonios ha podido pasar, ¿no? Entonces, con Fabric la ventaja es que todo esto se elimina. Y yo simplemente digo qué capacidad quiero de Fabric, eso tiene un coste mensual y es el que voy a recibir a final de mes por parte de Microsoft. Y ya está. ¿Vale? No dependerá de si utilizo más o menos servicios. Tengo toda la plataforma a mi disposición y esto vale X mil. Y ya está. Ahora luego vemos los precios. ¿Vale? Entonces, la simplificación de la facturación también es muy, muy, muy importante. ¿Vale? Y aquí estamos viendo los precios, ¿vale? Estos precios son del día 12. Como todos los servicios de Azure, pues bueno, hay que comentarlo porque puede que hayan algunas variaciones, ¿no? Pero las capacidades que son las que estáis viendo a la izquierda, F2, F4, 8, 16, etcétera, tienen el precio que estáis viendo en la penúltima columna, que son 284, 568, 1.136 euros al mes para toda la empresa, ¿vale? Esto no va por usuario, sino que va para toda la empresa. Entonces, estos son los precios que hay ahí. Y el único matiz es que el almacenamiento no está incluido, que es el comentario que he puesto abajo. O sea, el almacenamiento en OneLake se factura aparte en función de lo utilizado realmente, pero que el almacenamiento es la parte más barata, por así decirlo, de la factura de Microsoft. Entonces, tener varios teras supone muy poco coste adicional. Estoy hablando de teras, no de gigas. O sea, tener varios teras de datos en el OneLake no supone prácticamente nada, no mueve mucho la aguja de la factura a final de mes, ¿no? Y luego lo que os he comentado también antes, las licencias de Power BI Pro son necesarias contratarlas aparte, a no ser, y este es un matiz importante, a no ser que contratéis la capacidad F64, ¿vale? Es verdad que es cara, estamos hablando de 9.000 euros al mes o 5.000 con la reserva, pero a partir de ahí es el equivalente al Power BI Premium que teníamos antes. Y es que cualquier usuario de la organización es como si tuviera una licencia de Power BI Pro. Y ahí ya me da lo mismo tener, bueno, esto tiene sentido pues para empresas que tienen pues cientos de usuarios utilizando Power BI Pro y sale más barato hacer esto que no comprar una licencia individual para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, matiz del licenciamiento, del precio del almacenamiento, que ya digo que es muy poquito. Podemos hacer el cálculo en base a teras y de verdad que sale muy, muy, muy poquito al mes. Y el licenciamiento de Power BI Pro, que a partir de la F64 no es necesario, pero hasta ahí sí. ¿Vale? Entonces, los clientes que tenemos que están por debajo de la F64 siguen pagando esa licencia de Power BI Pro aparte. ¿Vale? La verdad es que me he comido casi todo el tiempo, pero dejo aquí unos segunditos por si queréis o por si hay alguna pregunta. Encarna, no sé si hay alguna. Yo es que Sí, no lo puedo ver porque estoy, espérate, lo que te he sí, dicho dame un antes con segundo, él. que estoy abriendo aquí la parte de PIR. Sí, mira, Germán nos pregunta, ¿cómo puedo saber la capacidad de Fabric que necesitamos? Vale, pues a ver, Germán, un segundo. Vale. Pues es complicado, pero ahí os podemos ayudar. Mira, vuelvo a esta diapositiva
de las distintas capacidades. Cada capacidad, si os fijáis, en la segunda columna tiene más unidades de capacidad y por tanto mejora el rendimiento, ¿vale? Entonces yo me puedo encontrar con que la F2 no me sirve absolutamente para nada o me puedo encontrar con que la F8 me viene súper grande, ¿vale? Esto ya depende. ¿De qué depende? Pues depende de la cantidad de datos que tengamos que manejar, del tipo de procesamiento que hagamos con esos datos, de un montón de cosas. Al final se trata de hasta que no lo usas, no lo sabes, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cómo recomendamos nosotros a nuestros clientes que aborden el problema del licenciamiento con Microsoft Fabric? Pues con lo que estáis viendo a la derecha de modalidades. A ver, un segundo. Vale. De modalidades de pago, ¿vale? Que estáis viendo aquí a la derecha. Entonces, lo lógico es, bueno, primero, que tenéis una versión de prueba de 60 días. Esto es importante, ¿vale? Podéis probar. Lo que pasa es que la versión de prueba de 60 días tiene truco porque Microsoft cuando dices, vale, te deja probar todos los servicios, pero te pone automáticamente una F64. Esa seguramente os va a ir bien, ¿vale? Con lo cual no os va a dar una idea de con cuál de las inferiores voy a poder trabajar cómodamente, ¿no? Entonces, lo normal es mezclar lo que es el pago por uso con la reserva de capacidad. Entonces, empiezo con pago por uso, me cojo una F2 y empiezo a hacer mis procesos normales, replico alguno de mis procesos y veo el rendimiento que me da. Que no es aceptable, paso a la F4, acabo de duplicar la capacidad, el rendimiento. Que sí que es aceptable, paso a una F8. Que ya a partir de ahí dices, oye, qué bien va esto, una maravilla, todo fantástico, pero son 1.136 euros al mes. Vale, pues como ya sé que la F8 me va bien, lo que hago es pido una reserva de un año de esta capacidad. Y lo que hago es comprometerme simplemente a pagar un año, porque creo que a pesar de reservarlo no hace falta pagarlo el año de golpe, se puede seguir pagando mensualmente, pero con el compromiso anual. Y entonces, por ejemplo, si os fijáis en la última columna de la tabla de la izquierda, hay un descuento más o menos de un 40%, ¿vale? Pasaríamos en una F8 de 1.136 euros al mes a 675. Que puede parecer mucho, pero si cogéis dos bases de datos de Azure SQL de un S3, por ejemplo, un nivel S3 o S4, igual estamos en más. O sea, un Azure SQL de un S4, que ya me da un buen rendimiento, puede estar en 300 euros. Si tengo dos, pues ya puedo estar en 600, que sería el equivalente a Fabric. Y allí solo tengo el Azure SQL. En Fabric tengo el Azure Data Factory, el Data Lake, el Machine Learning, en fin, un montón de cosas que a la larga me va a salir más barato tener esa F8 que tener dos bases de datos de Azure SQL. Entonces, bueno, por resumir, la mezcla entre pago por uso inicialmente y cuando ya sé qué capacidad voy a necesitar, estoy unos meses que no sé muy bien, voy pagando en función de lo que uso. Y cuando ya lo tengo, pues reservo y a partir de ahí. En estos momentos estamos con un cliente que tiene unos problemas de rendimiento, tiene una F32 que debería ir muy bien y tiene unos problemas de rendimiento, ¿vale? Y entonces estamos trabajando con ellos para ver todos los desarrollos que han metido dentro de Fabric, para ver si conseguimos optimizarlos, ¿vale? Y mejorar el rendimiento sin cambiar de capacidad, porque evidentemente la alternativa de irme a la capacidad siguiente y pagar el doble la vamos a tener siempre, ¿no? Pero siempre hay maneras o buenas prácticas o recomendaciones que podemos ayudaros a aplicar para que una de estas capacidades sea suficiente si hacemos las cosas pues con un poquito de cabeza, ¿no? Vale, tenemos 3 preguntas más, Enrique. La siguiente, tenemos Business Central como ERP y estamos haciendo muchos informes con Power BI. ¿Necesitamos Fabric? Pues esto también lo he comentado un poco antes. Podríais pasar sin Fabric, ¿vale? Pero es planteable tenerlo. ¿Por qué? Porque yo podría coger con Power BI y acceder a los datos de Business Central a través de OData y me hago mis informes de Power BI y ya está. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Lo que he dicho antes. Empresas que tienen 34 informes de Power BI hechos por 10 personas distintas, ¿vale? Y que además cada uno lo actualiza por su cuenta cuando le da la gana y cosas así. Entonces, ese escenario, que es malo, no sé si es el que tenéis vosotros en estos momentos, pero bueno, ese escenario que no es que sea malo, es que es mejorable, ¿vale? Ese escenario ataca mucho a la base de datos de Business Central y duplica, hay seguramente muchísimas redundancias, ¿no? Entonces, ese escenario se puede mejorar utilizando Power BI, el servicio online de Power BI, powerbi.com, y se puede mejorar utilizando los data flows para asegurarnos un acceso único al ERP y luego crear la mínima cantidad de modelos de datos
semánticos para que luego esos informes puedan apuntar a modelos de datos únicos que ya existen y está la información centralizada. Todo eso se puede hacer y de hecho tenemos muchos desarrollos para clientes hechos así. Pero lo que decía antes, vamos a tener algún CRM en algún momento, tengo un montón de hojas de cálculo en algún sitio que quiero utilizar, en algún momento me voy a plantear utilizar algo de inteligencia artificial. Estoy teniendo ya problemas de rendimiento que por la cantidad de datos que tengo en Business Central, porque lo llevo desde hace... venimos de una Vision con migraciones completas y llevo 10 años ahí con un histórico ya con muchos millones de registros y empiezo a tener problemas de rendimiento, pues es planteable Fabric. O sea, lo que decía antes, ¿puedo vivir sin Fabric? ¿Con una instalación solo con Business Central? Evidentemente puedo. A la larga puede que tenga problemas y puede que necesite pasar a Fabric. Sí, pues demos el paso sin prisa, pero voy preparando mi entorno de análisis de datos para el futuro, para no tener problemas en un momento, o sea, para anticiparme a esos problemas. Y entonces, pues se puede ir montando un entorno de Fabric, se puede ir pasando información, cargas de datos actuales a Fabric, construir allí dentro los modelos de datos semánticos y los informes de Power BI que existen. En muchos casos se pueden reutilizar apuntando a los nuevos modelos de datos semánticos. O sea que es un poco más trabajo, es más licenciamiento, pero es preparar vuestra plataforma analítica para un crecimiento futuro que nos hemos encontrado muchas veces en que esto pasa. O sea, es así, es un hecho. Vale. La siguiente es, ¿hasta qué punto es necesario Purview para el gobierno del dato? ¡Buah! ¡Qué pregunta más interesante! A ver, Purview es muy importante, es una herramienta muy importante dentro de Microsoft y dentro de lo que hemos comentado antes de asegurar nuestros datos y evitar problemas, ¿no? Purview está a caballo entre lo que sería el gobierno del dato puro, y yo aquí en la línea que represento yo de datos e inteligencia artificial trabajamos con datos, ¿vale? Purview también, o también no, sobre todo trabaja más que con datos, con documentos etiquetados, que al final es información de mi empresa, ¿vale? Y me permite decir quién puede acceder a determinados documentos, si esos documentos pueden salir de mi organización o no, si yo puedo coger una Excel o algo y pasarlo a una Excel o hacerme una copia del fichero o no, moverlo de una carpeta o no, o tener un log, ¿no? Una traza de lo que ha pasado y tal, ¿no? O sea, nosotros sí que ofrecemos servicios de Purview para nuestros clientes. En este caso, esos servicios los ofrece nuestra línea de ciberseguridad, infraestructuras, que están muy acostumbrados y lo hacen realmente bien. Y nosotros, en cuanto a datos, no trabajamos, o sea, nos apoyamos en nuestros compañeros de ciberseguridad e infraestructuras para implantar Purview en vuestras empresas. Pero al final es lo que decía antes, ¿no? De DQS para afuera, para vosotros es transparente, ¿no? Que nosotros Purview lo trabajemos en una línea o en otra, al final es lo de menos porque la solución que os vamos a ofrecer puede ser integrando Purview en todo lo que es la parte del gobierno del dato, aunque no sea yo personalmente o alguien de mi equipo el que lo monte, ¿no? Pero realmente sí, o sea, utilizamos Purview para el tema del gobierno del dato, sí. Importantísimo, por lo que he dicho antes o sea, aún así hay problemas de fugas de datos y de cosas así, pero si encima no pongo esas herramientas, no utilizo esas herramientas básicas que me permiten un primer control casi de cajón, pues puedo tener un desastre auténtico, ¿no? Importante, sí, Purview. Vale, Enrique, la última es un poquito larga, vamos a intentar resolverla y si no, por correo electrónico, ¿vale? Yo te la Vale, leo. Mira, venga. si tengo múltiples soluciones en un entorno de Fabric, con una solución con necesidad en tiempo real, con procesamiento elevado y otro que solo necesite procesamiento diario o semanal, ¿puedo descorrelacionar las capacidades de procesamiento y por ende el coste? ¿En un Fabric tener SQF2 y otro F16, por ejemplo? ¿O tiene que ser Fabric diferentes con los procesos y almacenamientos disociados? Aquí no voy a decir qué pregunta más buena, porque esta tengo que mirármela. Esta no te la voy a poder contestar, esta te la contestaremos por correo o te proponemos una mini reunión y lo hablamos, ¿vale? Porque así también está alguno de mis compañeros que técnicamente es bastante mejor que yo, pero te diría que no vas desencaminado y que algo así se puede hacer, ¿vale? Te diría que se pueden utilizar algunas áreas de trabajo dentro de Fabric y algunas áreas de trabajo ya no con otra capacidad de Fabric, sino fuera de Fabric.
pero no sé las pegas o los inconvenientes que puede tener, ¿vale? No sé si una empresa puede contratar dos fabrics de dos capacidades distintas o solo puedo contratar uno por... No. Sí que puedo. Sí. La opción de... Sí que se puede, sí. La opción de tener dos fabrics distintos existe, ¿vale? Uno con una capacidad más básica y allí tener procesos más simples y otro con una capacidad más alta donde solo meto lo que estabais comentando de procesamiento de datos prácticamente en tiempo real y cosas así. Esa alternativa está. Esa alternativa está, sí. Esa alternativa existe. Pero es un escenario bastante chulo el que acabas de comentar y si no te importa, me gustaría más que contestarte, perdón, por correo electrónico, sí, ya te digo que si no te importa, tener una mini reunión contigo y ya te digo que estaría alguien del equipo de un nivel top técnico en Fabric que nos podría ayudar a ver distintos escenarios o a ver distintas alternativas. Porque ahora mismo a mí, ya te digo, he contestado dos cositas de dos capacidades distintas dentro de la empresa, que estoy casi seguro, pero pongo el casi por delante, y sí que sé que se pueden tener workspaces dentro y fuera, en el mismo entorno, pero habría que ver exactamente hasta dónde tengo razón en lo que acabo de decir. Creo que sí que se puede. El tema de capacidades dentro de la misma empresa, seguro porque, por ejemplo, en escenarios muy grandes, multinacionales, yo podría tener una capacidad para todas las empresas que operan en la zona de Asia y otra para las que operan en la zona de Europa, por ejemplo, que pueden tener mucha más necesidad de cómputo que las de Asia, que a lo mejor son delegaciones muy pequeñitas con poco movimiento. Entonces, sé que se pueden tener capacidades distintas por esas zonas geográficas, por ejemplo, por delegaciones o por cosas así dentro de la misma empresa, ¿no? O sea que la opción de racionalizar el coste, entiendo que pueden haber varias alternativas, pero veámoslas, si no te importa. Genial, Enrique. Pues con esto ya lo tenemos. Recordarles que eso, que les enviaremos la grabación, ¿vale? Y que a las preguntitas estas que nos han hecho les escribiremos a ver si podemos cerrar una llamada rápida y así terminamos de resolver por si se ha quedado alguna duda pendiente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, muchas gracias a Genial. todos. Nos vemos en el Que siguiente tengáis buen webinar. día. Adiós. Hasta el miércoles que Igualmente, viene. Chao, Carla. chao. Hasta luego. Adiós.